Hola, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Susana Carrasco, editora de sumedico.com. Les agradezco mucho que vean esta entrevista, ya que pues vamos a hablar acerca de pues, la crisis sanitaria por el COVID-19 que tuvimos aquí en México y pues realmente en todo el mundo. Y para ello nos acompañan dos expertos en el tema. Que me gustaría que cada uno se presentara. Está con nosotros el doctor Samuel Ponce de León y el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Si pudieran ambos decirnos sus cargos, por favor. Con mucho gusto, soy Samuel Ponce de León Rosales, soy médico especialista en enfermedades infecciosas y actualmente soy el coordinador del Programa Universitario de Investigación en Riesgos Epidemiológicos y Emergentes y profesor de la Facultad de Medicina. Ok. Hola, yo soy Mauricio Rodríguez, soy profesor de la Facultad de Medicina, colaboro en varios proyectos en el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes y fui vocero de la comisión de la UNAM para COVID-19, que pues, se conformó este grupo desde febrero de 2020 y durante toda la etapa crítica de la pandemia estuve trabajando. El doctor Ponce de León fue el coordinador de la Comisión Especial de la UNAM para COVID-19 y en parte pues por eso también me han invitado hoy. Muchas gracias. No, al contrario, doctores, muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Y pues bueno, comenzando con esta charla, pues lo primero que me gustaría que me contaran es, pues, ¿qué balance hacen actualmente pues de la pandemia COVID? Que pues afectó, como mencionaba al inicio, ¿no? No solo a México, sino pues a todo el mundo. ¿Cuál es su balance, doctor? Bueno, pues el balance es de un impacto global terrible en muy diversos escenarios. Prácticamente todas las actividades humanas fueron afectadas. Eh, y aunque en un principio la atención se enfocó al problema sanitario, a la atención médica, eh, pronto hubo que reconocer que el efecto de la pandemia incluía las actividades sociales, productivas, educativas, de manera muy importante. Ha sido el evento más grave que ha sufrido la especie humana en los últimos 100 años. La previa pandemia de influenza en 1918-19 fue el otro evento. Y nuevamente nos demuestra la impreparación de los sistemas, la insuficiente atención que se pone a los servicios de salud y la falta de atender realmente una serie de señales que nos daba la naturaleza en relación al riesgo de encontrarnos nuevamente en esta encrucijada. Un terrible escenario con consecuencias muy graves que vamos a ir reconociendo con el paso del tiempo y que de hecho es lo que da origen a la colección de libros que recién ha presentado la Universidad Nacional Autónoma de México con el título de La década COVID en México. Y se habla de la década porque al menos esta década que estamos viviendo a partir de que inició la pandemia tendrá efectos muy significativos en todos los ámbitos que he señalado. Ok, doctor Mauricio, ¿quisiera agregar algo más? Sí, hacer énfasis en que aunque desde hacía muchos años se había estado anunciando, previendo, tratando de montar una preparación para un evento pandémico de este tipo, la magnitud superó cualquier expectativa, cualquier preparación. No hubo un país en el que no hubiera un impacto devastador, ya fuera por cerrar, ya fuera por abrir, ya fuera por defunciones, ya fuera por las características de su población, por la saturación de los servicios o por cualquier otra razón, el impacto económico, social, educativo. Entonces, pues por mucho que pudiéramos haber estado avisando y preparando, el evento superó cualquier tipo de planeación. Y lo otro es que pues, es un fenómeno que no resiste análisis simples y que pues también
parte del problema que hemos visto es una serie de análisis simplones, cayendo en el lugar común, como tratando de analizarlo como si fuera un fenómeno menor. Y es un fenómeno tan grande que pues todavía no terminamos de cuantificar el daño y mucho menos de prepararnos para lo que viene y como efecto de la misma pandemia. Y no sabemos si estamos preparados para otro evento como este, ¿no? Definitivamente con lo que hay ahorita y como estamos ahorita, ¿no? Pero ese es parte del razonamiento inicial, ¿no? De esta primera idea en la que vemos pues cómo le pegó la pandemia a todo el mundo. No hubo quien se pudo preparar, no hubo quien se pudo esconder. Quizá retrasar algunas cosas, que no te pegara la primera ola, sino la segunda, pero pues fue un fenómeno global y también así hay que entenderlo, como un fenómeno del planeta, como un fenómeno de la humanidad, para poder empezar a analizarlo y a plantear algunas soluciones. Ok, doctores. Ahora, pues en ese sentido que menciona que hay que analizarlo, pues ¿qué dirían que fue lo más difícil para el sector médico y qué aprendizajes nos quedaron de esta pues muy fuerte experiencia? Pues respecto a las dificultades, yo enfatizaría que al momento en el que se inicia la pandemia, todos tenemos conciencia de que el sistema sanitario en México, las instituciones que proveen salud, su infraestructura hospitalaria, eran extraordinariamente débiles. Una de las más pobres del continente, debo decir, y difícilmente comprensible a la luz de que la economía de México es una economía que se encuentra alrededor del nivel 14 en el escenario mundial. Entonces, el hecho era ese, una pobreza en el número de instalaciones de atención, pobreza en el número de camas de hospital, pobreza en el número de camas de urgencias y de terapia intensiva, pobreza en el número de enfermeras y de personal de salud en general. Y así que en esas instalaciones, en esta capacidad paupérrima de la infraestructura sanitaria, empieza la epidemia. Y además en un momento en el que el sector, el gobierno había decidido hacer una modificación muy importante de este sistema sanitario, y entonces lo que había ya no existía en ese momento, porque habían decidido iniciar una reconstrucción que no estaba, desde luego, ni apuntalada ni prevista realmente con detalle en su construcción, y entonces la situación era de extrema gravedad por ese motivo. El otro motivo es como consecuencia también un poco de lo que acabo de describir. Nuestra población tiene indicadores de salud también muy significativos en respecto a riesgos. Y hablo de la prevalencia de diabetes mellitus y de obesidad en nuestro país, la frecuencia de hipertensión sin control, que son sumamente elevadas y que son factores de riesgo también cuando tenemos un fenómeno como el de la pandemia. El otro factor es que en esas circunstancias enfrentamos un virus completamente desconocido para nuestra especie. No teníamos ninguna experiencia, a diferencia de influenza, por ejemplo, en donde cambia, se modifica, evade algunas de nuestras respuestas, pero la conocemos, estaba aquí desde hace mucho tiempo, hay medicamentos, hay vacunas que se pueden ajustar rápidamente. No es el caso de COVID, o no fue el caso de COVID-19. Sabíamos desde el principio que toda la humanidad iba a infectarse un poco más pronto, un poco después, pero estos tres escenarios dieron como resultado una evolución bastante complicada en nuestro país. Sí, agrego a esto desde luego la importancia de tener un sistema de salud
sólido, robusto, para poder enfrentar un fenómeno extraordinario. Ya lo habíamos visto cuando hay desastres naturales, cuando hay algún fenómeno extraordinario, muy momentáneo, muy localizado, cómo es importante poder responder, también tener cierto dinamismo administrativo y pues todo el liderazgo y la capacidad para hacer los cambios que se necesiten de acuerdo a lo que va imponiendo la situación. Yo aquí destacaría que sí quedó de manifiesto el papel clave del personal de salud. Y aquí me refiero a todo el personal de salud, ¿no? Desde una persona que cuida a un enfermo en su casa, hasta un médico, una médica de un consultorio de barrio, de un dispensario, de un hospital grande, de un hospital pequeño. Todo el personal de salud, pues nos quedó claro que son una pieza clave en la sociedad y que necesitamos hacer mucho para protegerlos, para visibilizar la importancia de su trabajo y para que estén en condiciones óptimas en cuanto al ejercicio de sus profesiones. El primer problema con el que nos enfrentamos fue que pues, no sabíamos ni cuánto personal de salud había, ni dónde estaba. Entonces, en parte la implementación de la vacunación al personal de salud, hacía algo muy específico, de protección específica, pues se dio de una manera muy limitada a los sitios COVID, a los lugares donde parecía que estaba la epidemia más fácil de identificar, y no a todo el personal de salud que necesitaba ser protegido, porque no sé, no tenemos un censo nacional de personal de salud. Quizá nos podría servir eso. Insisto en esto que mencionaba el doctor Ponce de León, la importancia de que la salud tenga un estado adecuado de salud. Si tienes una población enferma, ya predispone a que algo como esto tenga un impacto mucho más devastador. Obesidad, diabetes, sedentarismo, tabaquismo, enfermedades crónicas, ¿no? Todo eso te sienta unas bases nocivas para que cuando llegue un fenómeno como este cause muchísimo más daño. Y también el de la cultura de la salud, el de la cultura del apego a las guías de práctica clínica, la comunicación en el gremio propiamente para saber qué hacer, qué no hacer, para poderlo comunicar de manera mucho más efectiva y rápida. Eso también me parece importantísimo. Y lo último es cómo nos pasó factura no tener un adecuado desarrollo biotecnológico como país. No tuvimos que traer equipo de protección personal, medicamentos, equipos para atender a los pacientes, reactivos y insumos para las pruebas de diagnóstico, medicamentos, vacunas, todo lo tuvimos que traer del exterior. El desarrollo local, nacional, biotecnológico estaba muy deficiente, y ante un fenómeno como este, en el que todo el mundo necesita insumos, necesita prácticamente las mismas cosas, pues nos hubiera convenido más ser productores, ser desarrolladores nacionales y no estar dependiendo del exterior, como nos pasó, sobre todo en la etapa crítica y con los insumos críticos para hacer respuesta a la pandemia. Sí, y quizás a mí me gustaría enfatizar el punto que señalaba sobre atención para los trabajadores de la salud, que se hizo a un lado todo el sistema de atención a la salud privado. Y hoy tenemos ya resultados de la Encuesta Nacional de Salud del ENSANUD, que realiza el Instituto Nacional de Salud Pública, en donde se ve que fue precisamente el sector privado el que dio la mayor atención para la pandemia a la población. Entonces es un tema que deberemos reflexionar y analizar para que en eventos posteriores no se haga esta suerte de discriminación, cuando incluso a los médicos que estaban atendiendo pacientes COVID en centros privados
no se les permitió el acceso a la vacunación inicialmente. Ok, de acuerdo, doctores. Ahora, creo que otro problema importante que hubo en esta pandemia, pues fue justo el exceso de información, que muchas veces podía ser correcta, pero otra no era realmente tan correcta, pues que desencadenó todo esto de los antivacunas y de que quienes decían que el virus era falso. ¿Qué nos pueden decir de esto? ¿Cómo impactó este exceso de información o de desinformación acerca del virus en el impacto que tuvo al final la enfermedad? Bueno, quizás en el tema de comunicación vale la pena hacer una distinción, porque hubo dos problemas importantes. Uno fue el de la infodemia, que seguramente el doctor Rodríguez puede comentarnos con amplitud, pero el otro tema fue la extrema polarización en las declaraciones que observamos a lo largo de la evolución de la pandemia en nuestro país. Consecuencia de la efervescencia política que ha habido, las declaraciones por parte del sector oficial siempre se contrastaron con un sector sumamente vocal, de muy alto volumen, que desvirtuaban la mayor parte de estos resultados que se planteaban. Y ciertamente esta polarización no le ayudó a la población para mantenerse correctamente informada. Hubo eventos desafortunados, desde luego, de comunicación por uno y otro lado, pero es algo que nuevamente tendremos que aprender a manejar mejor en un evento subsecuente. Y sobre la infodemia, que sí, claramente es una situación grave en todo el mundo, el doctor Rodríguez nos puede comentar. Sí, sí, coincido en esto de la polarización que existía en el país, y desde luego el tema se metió a esa dinámica polarizada. Entonces, pues más allá de que todos nos juntáramos y nos concentráramos en que el enemigo era el virus, de pronto pues se personificó y se dirigieron los esfuerzos no a evitar los contagios y a evitar las complicaciones y a promover el cuidado y la administración de riesgos en la sociedad, sino a un golpeteo político que no queda claro en qué términos habría que medir el éxito o el fracaso de esos discursos, pero sí hubo pues un conjunto de voces que contribuyeron más a eso y que de hecho nos obliga a replantear las definiciones de infodemia, de antivacunas. Habría que cuestionarnos seriamente si la simple duda ideológica para una u otra vacuna no cae dentro del espectro del discurso antivacunas, sobre todo en una situación en la que no hay vacunas, en la que hay que hacer el mejor uso de las que haya disponibles, y de pronto encontrar voces de científicos, voces técnicas, amparados en su propia ideología, hablando en contra de alguna de las vacunas en particular. Esto pues tal vez cae en el rubro de ser antivacuna, eso habría que revisar el diccionario, y esto no pasó una ni dos, sino pues 3 o 4 o 5 veces, ¿no? Este fenómeno que claramente está marcado por eso. Y lo otro es que nos dimos cuenta del impacto de la infodemia, de la confusión, y quizá en unos aspectos sí tendríamos elementos para cuantificar, sobre todo aspectos de aceptación de las vacunas, y en algunas encuestas iremos midiendo ya de manera específica, pero vimos también cómo algunos mensajes podían llegar demasiado rápido y generar también confusión en la población y fallas en la respuesta misma, ¿no? O sea, cuando estás comunicando el riesgo de una manera equivocada, pues la población no va a saber qué hacer.
y digo equivocada con cosas tan elementales como de pronto distribuir imágenes de los hospitales saturados en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Y eso todavía no estaba pasando en México, pero ya se estaba generando algún asunto con eso, o hacer demasiado énfasis en algún problema muy local, ¿no? Que también eso tuvo una repercusión importante y fue mermando la confianza y la credibilidad de la gente, sobre todo en el discurso oficial, ¿no? Afortunadamente desde la universidad siempre promovimos pues una comunicación con un enfoque de prevención de riesgos y de información general, que pues eso también le permitió a muchos medios y a muchos colegas y a muchos pues de las personas involucradas voltear a ver lo que estaba diciendo la universidad, lo que estaba trabajando la universidad, para poder ajustar sus acciones, sus actividades en función de esto, y no caer en esta polarización que se dio y que incluso ahorita la seguimos viendo, ¿no? Y en el tema de vacunas fue particularmente llamativo como muchos especialistas eh, que tendrían que tener un conocimiento profundo de los biológicos criticaban abiertamente algunas vacunas sin tener el conocimiento suficiente sobre los estudios, sin tener suficientemente claro cuál era la construcción de estos biológicos, pero rápidamente elaboraban sus comentarios y eso sí ocasionó problemas y desconfianza de algunos sectores de la población. Entonces, nuevamente, tratar de mejorar nuestra comunicación en estos eventos es un escenario muy importante. Ok, de acuerdo, doctores. Ahora, pues en este sentido que mencionan que pues nos empezamos a dar cuenta de muchas deficiencias en el sistema de salud, en la salud de la población en general, a partir de esta pandemia, ¿qué cambios se han visto respecto a estas deficiencias? Es decir, ¿actualmente se han hecho mejorías o cuál es el panorama actual tanto del sistema de salud como de la salud en general en la población? Si realmente estamos aplicando estos aprendizajes o corrigiendo ciertos errores. Bueno, realmente hay muy poca claridad en cómo va a reconstruirse el sistema de salud en México. Conocemos las declaraciones, no sabemos realmente los proyectos en concreto. Desde luego sabemos que se trata de dar un sistema de atención universal, que es deseable, que todos lo queremos, gratuito, está empezando a funcionar en algunos sitios, esto con muy diversas deficiencias, y yo destacaría particularmente la ineficacia administrativa con la que se está desarrollando este proceso. Y también quizás, aunque no ha sido claro cuál es el presupuesto que se dedica a esto, evidentemente hay una insuficiencia presupuestal significativa que lo vemos en el tema de medicamentos, que lo vemos en la persistente saturación de los hospitales, que lo vemos en los salarios de los trabajadores de la salud y que lo vemos en el rubro de lo destinado en el presupuesto federal al sector salud. Entonces, es impensable imaginarnos un mejor sistema de salud si se asignan recursos insuficientes para esto. Entonces, desafortunadamente todo se ha construido básicamente con declaraciones hasta ahorita. Sí, yo si hubiera que hacer así como un balance, pensaría que pues estaba mal y ahora está peor, y parece que va a estar peor por dos sencillas razones. Uno, porque no se ve que ya haya una solución de fondo al sector, y lo otro es por todas las consecuencias derivadas de la pandemia. Ya estamos viendo de manera cuantitativa, muy específica, los rezagos
en los programas de detección temprana de cáncer, en los programas de detección y acceso a tratamiento de tuberculosis, en los programas de vacunación, en las coberturas, ¿no? En los rezagos de cirugías, en los rezagos de tratamientos, de todos estos indicadores de la calidad de la atención. Estamos viendo pues, que ahí va a haber un problema y no se ve que esté pensándose en un plan de emergencia, de respuesta, de puesta al día de esto, ¿no? Quizá un par de cosas de vacunación se harán en cuanto estén las vacunas, buscar ponerlas, pero no se ve que haya una estrategia federal, institucional, de todo el sector para poder salir al paso con esto que provocó la pandemia y además con el trabajo regular de la atención médica, ¿no? Por eso, y vuelve a sacarla en Sanud, lo mencionaba ya Ponce de León, la atención privada todavía entre 21 y 22, entre 2021 y 2022, creció todavía más porque hay una necesidad de atención médica que la está buscando la gente y la está encontrando en los consultorios adyacentes a las farmacias, en todas las opciones de la medicina privada. Entonces, hay que entender la parte local, todo lo que está pasando en México, pero que también en otros países y a nivel global está habiendo afectaciones y eso tal vez nos vaya a hacer que nos cueste más trabajo ponernos al día en algunas cosas, sobre todo vacunación, todos los programas estos de medicina preventiva en la comunidad, seguramente pues ya tienen rezagos y vamos a empezar a ver algunas de estas consecuencias. Y nada más para cerrar esta idea, lo que se llama la condición post-COVID. No tenemos una agenda nacional para hacerle frente a la condición post-COVID. Todo esto que surge 3 meses después de que te dio COVID, que no le encuentras una causa definida, que puede estar relacionado con que tuviste COVID y que son síntomas y signos que le afectan a la gente. Todo esto no se ve que haya una agenda de investigación, una agenda de desarrollo, una agenda de atención de esto y pues definitivamente va a traer problemas y no los vamos a ver hasta que ya estén saturando la consulta de salud mental, la consulta de cardio, la consulta de muchas especialidades y de que estén generando necesidades, que estén impactando la productividad laboral, escolar, que también ese es el otro fenómeno, ¿no? Viene una situación grave, potencialmente grave para los siguientes años, que pues ojalá también, aunque sea estemos para cuantificarla y tener idea de qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, y enfatizo también que una de las áreas que ha sido impactada de manera muy, muy grave es la educación. 2, 3 años suspendidas de manera regular muchas de las actividades escolares, desde los niveles más elementales hasta los posgrados, y el impacto supongo que es inverso al grado que se va incrementando, porque la pérdida de 2 años le están viendo ya los maestros en las escuelas, ahora que han regresado los alumnos, es mayúsculo. Es mayúsculo, es muy importante. Lo podemos cuantificar. El área médica es donde nos desarrollamos nosotros. Imaginen un estudiante de cirugía que pasó su primero y segundo año durante la epidemia de COVID sin acceso realmente a el desarrollo de sus habilidades. Va a tener consecuencias muy importantes. Y el tema del post-COVID es todo un escenario muy complicado porque los cálculos coinciden en que el 10% de la población que tuvo COVID va a tener síntomas post-COVID, esto es, después de los 3 meses iniciales, los puede desarrollar o persistir, y pueden ser muy diversos, muy complejos, y en general el sistema médico en México, yo diría que en muy pocos países está suficientemente capacitado para atender esto. Y entendamos que es un rubro nuevo. Aparece una población de 10 millones de gentes que tiene
una enfermedad que se agrega a todo el escenario de enfermedades que tenemos que atender en nuestro país. Entonces, a ese tipo de problemáticas es donde no vemos una agenda definida. Ok, sí, pues justamente esto del COVID persistente, ¿no? Que afecta a muchísimas personas actualmente y que no se sabe bien cómo resolverlo. Ok, doctores, ahora en cuanto a la investigación, ahí cómo impactó la COVID, porque pues tengo entendido que pues desde antes ya nos faltaba como investigación, digo, ya mencionaban, ¿no? El tema de que no producemos, no somos productores de vacunas, no hacemos esta investigación, pero no sé si pudieran profundizar un poco más en cuál fue el impacto de la pandemia en la investigación como tal. Mauricio. Sí, un punto importante es que en general la pandemia modificó la agenda de las ciencias médicas y esto desde luego impactó la investigación. Se interrumpieron muchos estudios clínicos que estaban llevándose a cabo porque no hubo posibilidad de acceso de los pacientes a continuar con todos los parámetros que estaban establecidos y el seguimiento de los estudios clínicos. Se retrasó, se pospuso la implementación de nuevos proyectos de investigación. Muchas empresas relacionadas con la investigación clínica modificaron sus agendas de trabajo y dedicaron pues la mayor parte de sus esfuerzos a trabajos relacionados con COVID. Entonces, probablemente vimos muchísima investigación de COVID y podríamos decir que fue una etapa de un enfoque de investigación básica, clínica, epidemiológica, centrado en COVID, pero esto pues lo que hizo fue descuidar muchas de las otras investigaciones y de los otros desarrollos que estaban en curso. Por ejemplo, protocolos que estaban corriendo para evaluar seguridad y eficacia de alguna vacuna, seguramente dejaron de reclutar participantes durante 2 años porque pues estaba el fenómeno o no sabían cómo incorporar el factor COVID en sus investigaciones, ¿no? Les iba a generar una hospitalización de los participantes, les iba a generar algún otro problema, se vacunó todo mundo contra COVID, y incluidos los participantes de otros estudios clínicos que pues algunos ponían como condición que no te podías poner una vacuna en el transcurrir de esto. Algunas empresas que estaban desarrollando medicamentos o algún tratamiento o alguna alternativa terapéutica para alguna condición, pues también vieron retrasado el acceso de su agenda de investigación. Seguramente muchos redirigieron sus enfoques a buscar alguna aplicación terapéutica relacionada con COVID y eso pues jaló la agenda hacia allá. Y por el otro lado, la autoridad regulatoria y todos los comités de los hospitales pues también se concentraron más en COVID y se rezagó lo otro. Ve ahorita uno y pregunta más o menos en los colegas de la industria y COFEPRIS tiene un rezago de trámites de pues, cuando menos de un par de años de nuevos productos que estaban buscando entrar al mercado, que estaban, y no relacionados con COVID, sino algunas otras opciones o muchas otras enfermedades, y esto impactó. Ahora, un beneficio que nos dio, pues es que por haberle entrado a los estudios clínicos de vacunas, logramos conseguir que nos llegaran un poquito antes, logramos proteger con eso a algunas personas en lo que estaba implementándose la vacunación generalizada. Entonces, pues sí, fue un fenómeno que también le pegó a eso. Habrá que cuantificar y habrá que corregir lo que se haya rezagado, porque había agendas muy importantes, una sumamente relevante que estábamos nosotros haciendo en el Plan Universitario para el Control de la Resistencia Antimicrobiana, tratando de tener información, cuantificar el fenómeno de la resistencia antimicrobiana, y la pandemia pues no vino más que a agravar este fenómeno y a modificar
la generación de información, el flujo de información, la dinámica del trabajo en los hospitales. Entonces, pues todo eso tiene impactos y seguramente los vamos a ir viendo en el transcurrir de los próximos meses y años. Entonces, en el rubro de investigación nada más vamos a tener una imagen distorsionada de los informes de los sitios de investigación, porque por lo menos en el área clínica, los médicos tenían, que no estaban en las áreas COVID, tenían tiempo para hacer estudios sobre COVID y hubo un gran número de publicaciones, la sigue habiendo, pero efectivamente la base de investigación sigue siendo muy débil. La investigación básica en virología necesitamos desarrollarla, en biotecnología relacionado a virus, patógenos en general, vacunas, todo eso se tiene que desarrollar porque actualmente sigue siendo insuficiente. Ok, doctores, bueno, ahora que el virus ya está en una fase endémica, pues, ¿qué podemos esperar? ¿Debemos vacunarnos cada año? ¿Nos vamos a seguir enfermando? ¿Cuál es el panorama ahora del virus? Bueno, la transmisión de COVID-19 sigue existiendo y puede ser un nivel de transmisión alto en algunos momentos. Por fortuna, la variante que está predominando actualmente, aunque sigue siendo muy eficiente en términos de la contagiosidad, el impacto clínico no se refleja en un incremento en las necesidades de hospitalización ni tampoco en la mortalidad. Entonces pasan como eventos respiratorios de mediana, leve intensidad que se resuelven con sintomáticos, y ese va a ser el escenario que vamos a estar viendo en los siguientes meses. Veremos qué pasa más adelante y desde luego vamos a requerir muy probablemente la aplicación de refuerzos de vacunas con una periodicidad que todavía no está bien definida. Algunos proponen cada 6 meses, sin embargo todavía no hay claridad en esto. Tendremos que tener el desarrollo de vacunas un poco más específicas para la variante que está predominando actualmente, y esto es algo que se está trabajando de manera intensa en otros sitios, no aquí. Entonces, esperaremos las respuestas. Sí, yo agrego también, hay que estar pendientes del reacomodo de las otras infecciones respiratorias agudas, ¿no? Sobre todo, y las graves, sobre todo, sería como lo más relevante. Ya vimos una temporada de influenza atípica de la última, que empezó mucho antes, subió muy rápido, bajó muy rápido. Ahorita está empezando una temporada fuerte de influenza en el hemisferio sur, especialmente Australia están empezando en algunos países de Sudamérica a tener ya datos del comportamiento de su epidemia de influenza estacional, y eso hay que estarlo viendo. También el virus incisional respiratorio y seguramente las neumonías. Vamos a ver cambios en los patrones, y desde luego tuberculosis, que sería como la otra respiratoria relevante por todo el rezago que ha habido de detección, acceso a tratamiento e incremento en la farmacoresistencia. Por otro lado, coincido que aquí está COVID y aquí va a estar, y hay que estar pendientes. Entonces eso nos obliga a tener que cambiar nuestra cultura de la enfermedad respiratoria, y que nos obligue a que el que tenga síntomas, por mínimos que sean, le ponga atención a su enfermedad, no porque se va a ir a morir a una unidad de cuidados intensivos, sino porque puede contagiar a su comunidad, ¿no? O sea, alguien que vaya con síntomas francos a una reunión, a una sala cerrada, o a una fiesta, o a una reunión familiar el fin de semana, ahí va a provocar contagios. Y vimos que esas dinámicas íntimas de convivencia, pues son las que generaron quizá la mayor parte de los contagios, que había un enfermo ahí o una persona con el virus y contagió a los otros. Entonces,
además de que ya vimos a los vulnerables, ya los tenemos en el radar, ya sabemos que existen, quiénes son, dónde están, y tenemos que hacer una acción afirmativa para protegerlos. Eso tiene que venir sumado a un cambio en la cultura de nuestra relación con la enfermedad. Que haya facilidades para descansar, para ausentarse del trabajo, que haya un uso responsable de esas incapacidades, que haya un cuidado general del enfermo, una cultura del cuidado del enfermo y del reposo y de la convalecencia, para que pues entre todos podamos romper la cadena de transmisión en la comunidad. Lo decíamos desde los primeros días del COVID, febrero de 2020, en las primeras entrevistas que dábamos, decíamos, este tipo de fenómenos se frenan en la comunidad. No se va a frenar en los hospitales, ni de chiste ni de broma, ¿no? En la comunidad es donde vamos a evitar los contagios. Y ahorita, pues vamos a meter a COVID a esta cartera de infecciones respiratorias potencialmente graves para algunos, y entonces tenemos que hacer énfasis en evitar contagios, evitar complicaciones, aislar a los enfermos, vigilar su evolución, y en cuanto quede claro a quién se le va a vacunar y con qué y cómo y cuándo, pues ir a hacerlo. Si me preguntan que a quién, pues a los más vulnerables, cuando menos una vez al año, de aquí a que se termine de estabilizar la situación y veamos pues cómo viene. Tuvimos picos de verano en los últimos 2 años. Podríamos tener ahorita un incremento en la actividad en el verano, simplemente por la dinámica misma de la pandemia. Probablemente tengamos un pico ahorita en verano, hay que ver de qué se trata, todavía sigue bajando, todavía está tranquilo, pero pues eso nos obliga a mantenernos alerta, al tanto, informados y a cuidar a nuestras comunidades. Sí, y tener claro que lo que hemos aprendido en materia de prevención de infecciones respiratorias, en donde nos habituamos a utilizar el cubrebocas, es algo que tendremos que hacer habitual para nosotros en algunas circunstancias, en algunos eventos. Desde luego en el ámbito sanitario, el cubrebocas tendrá que ser debe usarse de manera permanente, porque el escenario que viene puede ser complicado, ya lo señalaba el doctor Rodríguez. Actualmente Chile tiene una epidemia grave de virus sincicial respiratorio con hospitales saturados. El sistema de atención en Chile es mucho más amplio y capaz que el mexicano. Entonces, si vemos esos espejos, el de Australia con influenza, el de Chile con sincicial respiratorio, tenemos que anticiparnos a eso. Y aquí la población juega un rol fundamental. Tiene que haber una responsabilidad civil para cumplir con estas prácticas que se denominan etiqueta respiratoria, pero que básicamente evitan contagiar a los demás y utilizar correctamente el cubrebocas. Entonces necesitamos ahorita, una muy amplia campaña, desde luego dirigida por el gobierno federal, de educación en temas de prevención, que también no la vemos presente. Ok, doctores, pues bueno, ya para ir cerrando con esta muy interesante entrevista, que nos han dado información bastante importante, pues platíquenos acerca de esta colección, La década COVID en México. ¿Qué podemos encontrar? ¿Va dirigido a médicos? ¿Va dirigido a toda la población? Platíquenos un poco de lo que podemos encontrar en estos libros. Bueno, pues la colección fue una gran idea que surgió en la universidad y que ha coordinado la Coordinación de Humanidades con sus editores principales, la doctora Valencia, el doctor Lomelí y el maestro Néstor Martínez. Decidieron que el fenómeno de la pandemia tratáramos de revisarlo desde las múltiples perspectivas que pueden abordarse en la universidad. Desde luego pudo haber sido mucho más amplia la colección, pero también había que tratar de ubicarlo en algo razonable
resultaron 14 tomos en donde se revisa desde los fenómenos y los impactos sociales, los problemas en el trabajo, cómo se afectó el medio rural, las consideraciones desde la jurisprudencia, el Estado de Derecho, la salud mental como un tema extraordinariamente importante, la visión desde la cultura y la sociedad en un libro que detalla lo imaginario en la pandemia, los derechos humanos, la democracia, cómo se impactó los eventos diversos que tienen que ver con la práctica democrática en nuestro país, desde el género, la violencia relacionada, y así se tocó el tema de la educación en particular, ética y filosofía, ciudades y habitabilidad, y el tema de ecología, que es también fundamental, recordando que el 60% de todas las pandemias y epidemias que estamos viendo se derivan de nuestra convivencia con otros seres vivos, y la crisis sanitaria. Pero una visión complementaria de todo esto la tiene muy claro el doctor Rodríguez, que fue un activo participante en el desarrollo de la colección y también del libro que coedité junto con él, de la crisis sanitaria. Entonces él puede hablar en particular del libro de la crisis sanitaria. Sí, agrego a lo de la colección. Desde luego, pues no son textos que donde ahí termine el análisis, sino muchos serán el punto de partida para nuevos planes, para lecturas, para plantear investigaciones, para hacer modificaciones en muchos rubros, ¿no? Otra de sus virtudes es que está el texto completo de los 15 tomos disponible en formato PDF para acceso de quien lo quiera ver en la página electrónica de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, que lo pueden encontrar en tal cual decadacovid.humanidades.unam.mx. Ahí están los 15 tomos y se pueden descargar y se pueden usar, y una de sus características justamente es eso, que llegue a todos los que les pueda servir, que serán investigadores, profesores, tomadores de decisiones, y definitivamente es un material que sienta las bases para futuros análisis, para entender lo que pasó, para hacer una reflexión seria, que no caiga en la polarización, que ya platicamos mucho al respecto, y que pueda servir incluso de punto de partida para consolidar propuestas en los proyectos que estaremos viendo que se empiezan a redactar en los siguientes meses, de cara a los cambios en los gobiernos del año 2024, que son muchos gobiernos estatales, locales, y desde luego pues la presidencia de la República, ¿no? Entonces, aquí hay información que puede ayudar a dirigir mejor la mirada para entender por qué pasó un fenómeno como este, dónde falló, dónde se necesita más preparación, cómo podemos salir del hoyo en el que entramos durante todo este tiempo, y es parte pues de lo que aporta este grupo pues son muchísimos autores, creo que 260 autores, ¿no? Por ahí perdí el dato de cuántos autores en total hay en la colección. Pues casi todas las disciplinas están ahí reflejadas, si no con un tomo, cuando menos con un capítulo, con un par de capítulos, se aborda parte de la problemática de todas las disciplinas, y es pues definitivamente un documento con el que vamos a estar trabajando. Nuestro tomo en particular, el 13, que se llama La crisis sanitaria, pues aborda y le pedimos a muchos colegas, propiamente pues sí, del gremio médico, que reflejaran lo que vieron, lo que vivieron, que plasmaran algunas de sus propuestas,
las perspectivas, y fue así como se integró un tomo pues crucial para la colección, porque el foco de atención en el sector sanitario fue natural durante toda la pandemia, y aquí se queda plasmado parte de estas reflexiones sobre el personal de salud, la vacunación, las preparaciones que había antes de que llegara este fenómeno, la utilidad de los modelos matemáticos, el impacto de la pandemia en las otras enfermedades y la cascada de atención, un gran número de capítulos en los que pues, dejamos cuando menos testimonio de lo que es. Y luego tratamos de recabarlo en el tomo 15, que es un conjunto de reflexiones de los coordinadores de cada tomo sobre el contenido de sus tomos, en el que se plantean propuestas de política pública ya concretas y acciones concretas para que se hagan a niveles institucionales, y eso también permite tener pues no tan dispersa la información, sino que en el tomo 15 pues prácticamente una carta de navegación para entender la pandemia y para estar mejor preparados para la siguiente, que no nos cansaremos de decir que habrá futuras pandemias y tenemos que estar mejor preparados para las que vengan. Lo cierto es que la colección es un punto de partida, efectivamente. Un punto de partida para analizar esta década COVID, que así nos pareció sumamente adecuado se titulara la colección, y que solo en esta diversidad de análisis amplísima, desde la sociología a la historia, al imaginario, a la cultura, a las leyes, a la medicina, a la ecología, solo podía venir de la Universidad Nacional Autónoma de México, y así lo ha hecho, y pues con la magnífica oportunidad de que efectivamente los 15 volúmenes están disponibles en línea sin ningún costo para que toda la gente pueda accesar a ellos y revisarlos y analizarlos y pensarlos y estar pues por lo menos en capacidad de tener una visión más amplia de la terrible circunstancia que representa todavía la pandemia. Ok, perfecto, doctores. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias por compartirnos toda esta información, por hablarnos acerca de esta colección que sin duda, pues sí, será un parteaguas para mejorar la situación y aprender, ¿no? de todo lo que pasó. Muchísimas gracias una vez más por su tiempo, por este espacio, y pues a ustedes que nos vieron, muchas gracias por interesarse pues en conocer mucho más de este tema. Ya saben en dónde pueden encontrar esta colección de libros, que es totalmente gratuita, está en línea, así que pues no hay pretexto para aprender acerca de este tema. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Mucho gusto, muchas gracias. Hasta luego.